Bueno, pues las 9:35 de la noche, seguimos aquí en directo en Punto de Encuentro y seguimos conociendo a candidatos. En unos instantes les presentamos ya al candidato de Ciudadanos al Gobierno de La Rioja. Bueno, pues ahí lo vemos, es Ángel Iñiguez, candidato de Ciudadanos al Gobierno de La Rioja. Tiene 29 años y es natural de Logroño. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Pública de Navarra. Tiene además un máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III en Madrid. Abogado y empresario del sector audiovisual, actualmente es asesor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de La Rioja y es presidente del Comité Autonómico de Ciudadanos en nuestra comunidad. Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, Ciudadanos lleva 8 años en el Parlamento de La Rioja, lo hemos comentado antes con su compañero, con el candidato al Ayuntamiento de Logroño. No han sido años fáciles, ha habido momentos difíciles de crisis. Aquí se ha visto reflejado también, por ejemplo, Pablo Baena, que no ha terminado la legislatura, y Belinda León, la última, que se ha ido a Ciudadanos. ¿Qué explicación le puede dar? Pues yo lo achaco a una razón sencilla, y es que las perspectivas de Ciudadanos durante estos 8 años que tú comentabas han ido empeorando. Entonces, probablemente cuando uno no piensa que el proyecto político es al que debe servir, sino que el proyecto político es una manera de servirse para conseguir un determinado objetivo personal o profesional, por muy legítimo que sea, es cuando las expectativas se convierten en peores de lo que uno espera, cuando decide pues largarse hablando en una palabra. Puede ser también un reflejo de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que la trayectoria a nivel nacional en ese sentido tenemos que reconocer que es frustrante, más que decepcionante, porque no estamos logrando transmitir con eficacia a los ciudadanos cuál es nuestro proyecto de centro liberal, pero sí que percibo que desde que nos rearmamos con la refundación, sí, con Patricia, con Adrián, con Carlos, sí que estamos consiguiendo volver a ilusionar a ese electorado de centro liberal, porque estamos recuperando las esencias primigenias de lo que fue este proyecto. Entonces creo que estamos en perfectas condiciones de competir por revalidar nuestra permanencia en el Parlamento de La Rioja y ojalá que ser decisivos para el futuro gobierno. Le he dicho al principio, antes de comenzar, desde que le conocí, la primera vez que le vi en televisión, a través de estas pantallas, dije que es usted un hombre muy sonriente y se le ve muy positivo. Eso es importante también. Hombre, para mí todo esto a nivel de experiencia personal y profesional es desde luego muy ilusionante. Es muy ilusionante ver, y lo dije el día que presentamos las candidaturas de Logroño y del Parlamento Autonómico, que llamas a gente en la que confías por su prestigio personal y profesional y que te dicen sí. Participo contigo porque creo en ti, creo en el proyecto de centro liberal y me arriesgo a, pues, en fin, exponer ese prestigio personal y profesional que tengo porque creo en ti y porque creo en el proyecto liberal. Eso para mí ha sido una de las mayores satisfacciones que he vivido durante estas últimas semanas. Pero esa decadencia, podríamos decir, que tuvo el partido, ¿se puede decir que fue por no saber encontrar su sitio? ¿Podríamos decir? Yo creo que podemos hablar con toda transparencia, y aquí lo manifiesto tanto como nuevo coordinador de Ciudadanos, sí, como afiliado en el partido desde 2019. Creo que en un momento determinado nosotros quisimos ocupar un espacio en el espectro político que no nos correspondía, porque nosotros no somos conservadores y por lo tanto no vamos a sustituir al principal partido conservador de España, que es el Partido Popular. Nosotros debimos esforzarnos más por demostrar que queríamos pactar con el PSOE cuando tuvimos la opción de gobernar, y creo que aquello nos lastró porque perdimos credibilidad. Ahora la estamos recuperando porque es verdad que, por ejemplo, durante la legislatura en el Parlamento de La Rioja hemos logrado alcanzar acuerdos tanto con el PSOE, con Izquierda Unida incluso, como con el PP, con lo cual en ese sentido estamos recuperando las esencias originales del proyecto y creo que realmente podemos estar en condiciones, como te decía, de competir porque el centro liberal sea decisivo. Por lo tanto, bueno, sí que les perjudicó dar tanta cancha al Partido Popular. Yo creo que a los datos me remito, sinceramente, para que vamos a decir otra cosa. Y en esas primarias regionales, ¿sí?, ¿no es un poco extraño, se puede decir, que no se presentase nadie? A mí me resultó extraño, desde luego. Es más, yo, por ejemplo, no concurrí porque entendía que no era mi momento.
había otros cargos institucionales que tenían esa exposición pública, que tenían ese reconocimiento público y que yo entendía que debían haber sido los que afrontaran el proceso de liderar unas listas autonómicas y municipales para estas elecciones. Cuando finalmente pues, se decide que no se presenta nadie, entiendo yo que propiciado porque había una operación de desactivación desde dentro en favor del Partido Popular, se me ofrece la oportunidad y yo la acepto porque considero que era, por un lado, lo responsable y segundo, porque yo realmente confío y estoy convencido de que este espacio de centro liberal es el que más puede ofrecer para ser un revulsivo para La Rioja. Eso le iba a preguntar, porque aquí le estamos conociendo. ¿Se ofreció usted? ¿Se lo ofrecieron? Me lo ofrecieron y yo lo acepté. Es una cuestión que no pasaba por mi cabeza, pero la verdad que cuando me la ofreció lo hablé con mi familia, lo hablé con todos los miembros del grupo parlamentario, los diputados que estaban en aquel momento y también el equipo técnico, y en ese sentido me sentí respaldado en la decisión de dar este paso, que creo que es valiente, pero es que realmente si no nos exponemos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿cómo cambiaremos las cosas? Bueno, en las pasadas elecciones, en 2019, ustedes consiguieron un 11% de los votos y 4 diputados en el Parlamento regional. ¿Qué expectativas tienen en estas elecciones? Y no me remito a las encuestas, porque las encuestas claramente no les dan nada. Las encuestas no son nada halagüeñas. Pero bueno, a mí me gusta también retrotraerme a los datos de 2015, porque en 2015 también presentamos 4 listas municipales y la autonómica, que cubrían el mismo porcentaje del electorado que cubrimos con nuestras listas actualmente. Evidentemente no quiero decir con esto que las expectativas sean las mismas, porque naturalmente no lo son. Pero lo que significa es que sigue habiendo un espacio de centro liberal que resulta atractivo a una proporción de los ciudadanos, que sus ideas les resultan útiles y mientras resultemos interesantes y nuestras ideas resulten interesantes a los ciudadanos, seguirá existiendo en La Rioja. Con lo cual, previsiones, nosotros lo que aspiramos es a permanecer en el Parlamento de La Rioja y a partir de ahí, en función de cuál sea la aritmética parlamentaria, condicionar el próximo gobierno. Usted me ha adelantado algo de lo que le voy a preguntar ahora, pero ¿qué ha aportado Ciudadanos en esta legislatura en el Parlamento de La Rioja? Pues podemos hablar de muchas cosas, de muchas medidas concretas y sobre todo quiero poner en valor que se consiguen estando en la oposición, lo cual tiene un mérito especial porque obliga a concitar una unanimidad de todos los grupos en favor de esa medida. En el ámbito sanitario, por ejemplo, la unidad de oncohematología infantil para los niños con cáncer fue impulsada por Ciudadanos y ha sido algo, pues, evidentemente muy bien acogido por los pacientes, esos niños con cáncer y sus familias. Hemos mejorado las condiciones laborales del personal sanitario. Ahora tienen licencia por parto de un familiar que requiera hospitalización y también se han introducido la exención de guardias para profesionales mayores de 55 años con módulos de atención continuada. Esto antes no existía y nos ponía en una situación de desventaja competitiva con otros territorios. En el ámbito educativo, por ejemplo, en 2015, en la legislatura de 2015-2019, fuimos nosotros lo que logramos que se blindara la gratuidad de los libros de texto en La Rioja. Y en esta legislatura, por ejemplo, hemos logrado introducir una beca para que aquellos alumnos de posgrado, de doctorado, alumnos riojanos excelentes, brillantes, a los que hayan podido llamar a algunas universidades extranjeras, cuenten con una dotación con la que puedan acudir a esa llamada y desarrollar allí su proyecto académico. Y luego, por ejemplo, también en el ámbito de la cultura y del desarrollo autonómico, la reapertura del monasterio de Cañas vino propiciada precisamente porque Ciudadanos impulsó, molestó y coordinó la labor que había que gestionar detrás entre todos los agentes para que se reabriera uno de los principales alicientes turísticos de nuestro Valle de la Lengua. Como me gusta ese monasterio. Sí, desde luego es precioso, es precioso. Hay que ir a visitarlo para que esté reabierto. Lo recomendamos, desde luego. Bueno, se presentan 4 candidaturas, sí. Tienen en Haro, en Logroño, en Calahorra y en el Parlamento. ¿Cómo ha sido el trabajo de confeccionar esas listas? Pues, por un lado, como te comentaba, muy satisfactorio por todos los síes que recibes, pero por otro lado debo reconocer que hay un elemento nostálgico quizá, ¿no?, en el proceso de elaboración de las listas. Y es que sí detecto que la política está tan desprestigiada que realmente cuesta mucho que perfiles independientes, que viven ajenos en su vida profesional y personal a la política, se involucren. Yo he recibido muchas respuestas del tipo, no, es que yo soy apolítico. Y yo lo que le respondía, lo que le replicaba es, tú no eres apolítico, a ti te han desapegado de la política. Entonces, realmente yo sí creo que es necesario que la gente se involucre más,
participando de forma directa a través de las listas y, por supuesto, alrededor de todos los grupos de trabajo que existen en los partidos políticos, en el Parlamento, en los distintos órganos de gobierno, porque solo si hay una rotación de personas, habrá una rotación de ideas y podremos avanzar hacia un futuro mejor para toda La Rioja. ¿Cuáles son los eslogans o los mensajes principales que quieren hacer o lanzar en esta campaña? Porque yo he encontrado varios. He encontrado familias y clases medias, he encontrado mensajes contra el bipartidismo y he encontrado uno pues muy riojano, ¿no? Que es decir no en riojano. ¿Con cuál de todos me quedan? Bueno, nosotros lo que hemos ido es elaborando un relato, ¿no? Sí que hemos detectado que hay una parte de la población que se siente exprimida por el Estado, por las administraciones, en el sentido de que tienen la percepción de que aportan más de lo que terminan recibiendo. Y hay un ejemplo elocuente. La famosa la famosa tarifa plana de la cuota de autónomos en La Rioja supone un coste de aproximadamente 1 millón de euros. Sin embargo, la tributación directa por el tramo autonómico del IRPF de los autónomos en La Rioja asciende a 55 millones. Es a lo que nos referimos cuando no hay una cierta reciprocidad entre lo que uno contribuye y uno recibe. Y esto en buena medida ha sido fomentado por el bipartidismo. Por eso, precisamente, nosotros decimos, bipartidismo, ¿que quieres continuar exprimiéndonos, anestesiándonos? Pues Ciudadanos y los riojanos, a través de este proyecto liberal, dirán si por los cojones, ese famoso no en riojano, para oponerse a ese planteamiento de medidas. Y a partir de ahí, nosotros ya, evidentemente, evolucionamos hacia un proyecto en positivo, que se refleja en ese eslogan de que no puedes viajar al futuro en un tren del siglo XIX, que es una metáfora más trascendente que el propio problema crucial de las infraestructuras, porque es verdad que hay diferentes elementos en todo nuestro entorno, ecosistema social, económico, que se encuentran, como te decía, anestesiados, que se encuentran adormecidos y lo que necesitan precisamente es un revulsivo de personas nuevas, con ideas nuevas que permitan hacer avanzar a La Rioja. Sí, ustedes hablan de ese tren del siglo XIX en alusión, no solamente, como dice, a las infraestructuras, sino a muchos aspectos que ustedes ven que La Rioja anda por detrás de otras comunidades autónomas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es una cuestión generalizada. Lo hablábamos antes también, por ejemplo, en el tema de la sanidad, las condiciones laborales de nuestro personal sanitario, y no nos referimos solo a las retributivas propiamente, sino a las organizativas. Están por detrás de otros territorios con los que inevitablemente se ha generado una competencia que probablemente no debería existir, pero bueno, es verdad que el sistema autonómico, según ha ido evolucionando, ha favorecido esa competencia entre comunidades autónomas que nosotros, por ejemplo, desde Ciudadanos, abogamos por combatir precisamente con una recentralización de ciertas competencias. En el ámbito educativo, solo hay que atender a los datos que van saliendo de distintos informes en cuanto al rendimiento escolar. No son buenos, no son positivos, y probablemente en buena medida es por cómo se está diseñando, y de manera muy especial durante esta legislatura, ese modelo educativo que ahora mismo no nos puede proyectar hacia el futuro. Bueno, hablábamos antes de familias, no sé qué propuestas tienen ustedes para llegar a esa conciliación familiar tan deseada. Pues hay una medida muy concreta en el ámbito de la conciliación, y es que nosotros hemos advertido, estudiando la normativa, estudiando las propuestas, escuchando a los diferentes colectivos, que hay una discriminación palpable entre aquellos padres que trabajan por la mañana y por tanto llevan a sus hijos a las guarderías por la mañana y los que trabajan por la tarde y por tanto necesitan llevar a sus hijos a la guardería por la tarde. ¿Por qué? Porque el bono infantil, que es el que propicia una semigratuidad, porque con el aumento de los costes debería reevaluarse, ¿no?, cuál es el importe de esa subvención para que efectivamente sea una gratuidad completa y garantizada. Como decía, ese bono infantil no cubre el turno de tardes. Entonces, nuestra propuesta en materia de conciliación, o una de ellas, es precisamente que el bono infantil cubra el turno de tardes y aumentar la dotación presupuestaria para asegurar la gratuidad de esos centros de enseñanza de 0 a 3 años. Por otro lado, en la conciliación normalmente nos olvidamos de los autónomos, de las madres autónomas y de los padres autónomos. Es verdad que a nivel estatal hay ciertas prestaciones de seguridad social que permiten de alguna manera que puedan disfrutar de sus permisos de nacimiento, a la vez que se compensa, en fin, la pérdida de ingresos que pueden tener con motivo de esa baja por maternidad o paternidad. Pero no es suficiente, ni siquiera los contratos complementarios o sustitutivos que se pretenden de trabajadores son suficientes. Entonces lo que nosotros proponemos es una medida complementaria, un programa autonómico que complemente esos ingresos de los autónomos durante el disfrute de sus permisos de nacimiento, de tal manera que efectivamente puedan
cogérselos, puedan coger sus permisos durante todo el tiempo, no que tengan que simplemente cumplir con el periodo legal obligatorio y luego inmediatamente ponerse a trabajar porque tienen una pérdida, una necesidad de recuperar el poder adquisitivo que han perdido durante esos meses. Otra de las propuestas han recordado a lo largo de estas semanas que La Rioja es la cuarta comunidad peor, ¿no?, en cuanto a las listas de dependencias. Correcto. Y ustedes plantean una serie de medidas para estas personas, ¿no?, como aumentar unas plazas en centros de día, ¿no? Correcto. Nosotros proponemos aumentar en 50 plazas en 2024 las plazas públicas, que en realidad sería más estricto decir que son concertadas porque todos los centros son de gestión privada, pero cuentan con un concierto del Gobierno de La Rioja, en centros de día y talleres ocupacionales para personas con discapacidad, porque eso lo que va a promover es que no haya una interrupción desde que terminan la etapa educativa a los 21 años con la etapa hacia la transición a la vida adulta y la atención sociosanitaria. Además, lo que también puede promover es una mejora en las condiciones de la conciliación laboral y familiar de sus familias. Y estamos hablando que son datos que perfectamente puede ir preveyendo el Gobierno de La Rioja porque sabe cuántos alumnos están escolarizados en educación especial, cuántos por tanto se van a encontrar en una situación a los 21 años de salida de esa etapa educativa y van a tener que entrar necesariamente en la atención sociosanitaria con los centros de día o los talleres ocupacionales. Por lo tanto, lo que queremos es acompasar la demanda con la oferta a 2 años vista y para cerrar ese déficit inicial, hacer una cobertura con 50 plazas nuevas que ya estarán vigentes en 2024. Hablamos de sanidad, uno de los temas principales para todos los partidos políticos en esta campaña. La pandemia nos ha puesto a prueba y hemos visto también cuáles son las carencias, podríamos decir, ¿no?, las consecuencias que tenemos. ¿De qué forma Ciudadanos plantea, yo creo que las principales carencias que han visto ustedes son los profesionales, ¿no? Desde luego. ¿Cómo podemos atraer a esos profesionales y que se queden con nosotros? Hay que generar un flujo positivo desde las condiciones laborales del personal sanitario a luego la atención que reciben los usuarios. Desde luego, si las condiciones laborales del personal sanitario son mejores, eso iniciará un círculo virtuoso que permitirá también que la atención que reciben los usuarios sea más satisfactoria. Es verdad que en los próximos 5 años nos enfrentamos a una situación crucial en cuanto al nivel de recursos humanos que va a tener el SERIS, porque no se está reponiendo con una tasa de reposición suficiente el personal sanitario y no sanitario que se está jubilando. Y un dato, en los últimos presupuestos se había anunciado que se iban a crear 178 plazas de personal sanitario, personal sanitario A1 y A2, es decir, médicos y enfermeros, pero solo se han creado 138. Si a esta diferencia que ya existe sumamos que durante este año se van a jubilar otros 71 médicos, no solo es que no cubramos el déficit existente, sino que esa brecha continúa agravándose. Entonces realmente es un problema estructural que probablemente lo primero que exija es una revisión integral del sistema de financiación autonómico para que La Rioja cuente con recursos suficientes con los que poder financiar todas esas importantes competencias que ahora mismo residen en las comunidades autónomas, pero sí que hay 3 medidas concretas en el ámbito sanitario que son las que nosotros defenderemos si somos decisivos para condicionar el próximo Gobierno de La Rioja. La primera, 30 psicólogos en atención primaria y urgencias, 1 en cada centro de salud y 3 en los distintos servicios de urgencia, en San Pedro y en el Hospital Fundación de Calahorra, para cubrir todo el turno. Y además con contratos estables, porque ahora se ha sacado una convocatoria de empleo público para interinos, solo para 3 años, lo cual nos parece una precarización no solo de las condiciones del personal sanitario, sino también de la salud mental. Lógicamente no es un problema transitorio. Por otro lado, dentro del orden de retribuciones del SERIS, se produce una cuestión bastante enojosa, y es que el rango que ocupa el personal de enfermería dentro de esa tabla de retribuciones no es acorde con que son un grupo A2 y que tienen titulación universitaria. Por tanto, nosotros lo que proponemos es aumentar la productividad fija del personal de enfermería de 28 euros mensuales a 190 euros mensuales en un plazo de 2 años. Esto tendría un importe conjunto para el próximo año, que lo subiríamos hasta un tramo intermedio de 110 euros, al mes de unos 1,6, 1,7 millones de euros. Y luego, por último, una apertura y un registro electrónico de los méritos que se incluyen en los baremos para acceder a las convocatorias de las bolsas de empleo del SERIS. Porque lo que ahora sucede es que solo los puedes actualizar cuando se abre la oferta pública de empleo y probablemente no te cuenten todos los méritos que tú has acumulado, con lo cual vas a acceder a peores trabajos,
más temporales, más precarizados, y eso va a redundar en unas peores condiciones familiares, que evidentemente es lo que más desincentiva, lo que más espanta a nuestro personal sanitario de La Rioja. Usted hablaba del sistema de financiación autonómico, proponen una reforma integral, algo difícil. Algo complicado, sería nuestro objetivo ideal la reforma integral del sistema de financiación autonómico. Ya existe un informe de expertos independientes de 2013 que dice cómo debería producirse esa reforma, y entre una de las claves que introduce es que los territorios forales participen en los mecanismos de nivelación horizontal del sistema, porque ahora permanecen ajenos a esos mecanismos de nivelación horizontal, es decir, no contribuyen, o sea, reciben más y encima contribuyen menos a ese fondo común, a esa caja común. Pero claro, lo cierto es que eso es un problema global, estructural del país y que se tiene que afrontar principalmente por los grandes partidos del bipartidismo, PP y PSOE, que en buena medida no quieren incomodar a sus socios nacionalistas porque saben que van a depender de ellos para la estabilidad de sus respectivos gobiernos. Entonces nosotros, en La Rioja, el artículo 46 del estatuto nos blinda, nos ofrece, nos brinda un instrumento con el que podemos negociar con el Estado para lograr una compensación del efecto frontera a través de una comisión mixta entre el Estado y La Rioja. El PP y el PSOE siempre reivindican que la van a convocar, pero nunca fijan un objetivo político concreto con el que negociar. Y precisamente nosotros lo que hemos es definido un objetivo técnico con el que puedan acudir a esa mesa de negociación, que consistiría en una cláusula de enganche a los presupuestos generales del Estado, indexada al diferencial de recursos públicos por habitante entre Navarra y País Vasco y La Rioja en el ejercicio pasado, de tal manera que progresivamente se vaya convergiendo en esa brecha diferencial, y que si no se sustituye con una transferencia directa, que nosotros estimamos que puede rondar los 115 millones de euros, al menos haya en los presupuestos generales del Estado sustitutivamente un plan plurianual garantizado de inversiones en infraestructuras en La Rioja. Lo veo preparado. Me gustaría algo, le dejo beber agua. Gracias. Usted está relacionado con las industrias creativas, ¿no? Sí. Le hemos visto que está relacionado con el sector audiovisual. También tiene ciertas propuestas para este tipo de empresas, ¿no? Correcto. Que tan mal lo han pasado, podríamos decir, también en la pandemia. Absolutamente, absolutamente. Además, siempre es un sector, ellos bien lo saben, que cuando se acercan las elecciones, como tienen un cierto atractivo mediático, todos nos acordamos de ellos en nuestros programas electorales y nos queremos reunir con ellos. Pero lo cierto que, por ejemplo, nosotros ya, precisamente porque yo procedo de ese sector, durante la campaña estamos realizando actos políticos en los que nos están acompañando actuaciones culturales, performances pictóricas, performances musicales, performances teatrales, con lo cual hay un compromiso real de que nosotros, cuando tenemos fondos, gastamos en cultura. En cuanto a las propuestas, nosotros vemos efectivamente a las industrias creativas como parte de nuestro tejido productivo y, por tanto, todas las medidas económicas que vamos a ir presentando durante la campaña están también dirigidas a ellos. Por ejemplo, el desarrollo de los vehículos de inversión, de desarrollo, de capital riesgo, con los que puedan obtener nuevas fuentes de financiación para innovar en proyectos de I+D+I, de inteligencia artificial, que les permita mejorar la productividad de sus procesos de producción cultural en los distintos tipos, modalidades que engloban las industrias creativas. También creemos que debe haber una revisión de la ley de mecenazgo, porque, por un lado, se pusieron unos topes a las bases imponibles que podían lograr esas deducciones, y precisamente sobre ese umbral son las bases imponibles que potencialmente más pueden contribuir al mecenazgo, con lo cual nosotros lo que queremos es atraer a mecenas verdaderamente con grandes recursos. Queremos ampliar el tipo de actividades que pueden estar beneficiadas por esa política de mecenazgo, porque, por ejemplo, ahora la moda y la arquitectura no lo están, y yo creo que son manifestaciones culturales de primer orden. Y por otro lado, también que siempre se pueda beneficiar a aquellos profesionales que realizan la actividad de forma habitual. Esto debe ser un requisito en todas las convocatorias administrativas de la cultura para evitar el intrusismo y garantizar la profesionalización. Bueno, últimos segundos ya. ¿Cómo ve su futuro? ¿Cómo se ve el 29 de mayo? Pues en cualquier caso, muy contento con el trabajo que estamos realizando durante estas semanas. Creo que estamos vendiendo una imagen positiva del Centro Liberal, una imagen positiva del equipo de personas que integramos la candidatura, con lo cual, como estoy convencido que lo habremos dejado todo, solo podré estar enormemente satisfecho por haber dado este paso, por la experiencia personal y profesional que estoy viviendo y por poder hacer partícipes a los rijoanos de todas nuestras ideas. Si no se cumplen las expectativas, ¿seguirá usted en política? Pues tendremos que valorarlo, desde luego. A mí sí me gustaría continuar con este proyecto de Centro Liberal, pero evidentemente no tendré ningún problema en compaginarlo con mi vida profesional privada. Volveré a ella y seguiré defendiendo este proyecto liberal allá donde esté.
Ángel Iñiguez, un placer conocerle. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues nos despedimos. Hemos conocido hoy a los dos candidatos de Ciudadanos, tanto al Ayuntamiento como al Gobierno de La Rioja. Mañana seguiremos con otros candidatos a esas elecciones del próximo 28 de mayo. Pasen buena noche, descansen y hasta mañana. Adiós.